Proyecto de interfaz visual para control electrónico a través de Arduino. Buenas tardes, noches, madrugadas o días, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Este video lo dedicaré a explicar cómo crear un proyecto visual de interfaces gráficas para el control electrónico de prototipos a través de Arduino. En el video anterior se explicó cómo se logra la integración de proyectos de control electrónico utilizando interfaces visuales en Visual C#, considerando tarjetas de control o controladoras como Arduino, PICs o PLCs comunicados a partir de puertos seriales. Ok, comenzamos. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo estructurar un proyecto multimedia que al final de cuentas lo vamos a transformar en un proyecto de control visual para una interfaz electrónica. La interfaz que vamos a utilizar al final de cuentas con esta estructura va a ser el Arduino, la interfaz electrónica, y para poder controlar los aspectos de hardware de los proyectos que vayan a desarrollar. La idea precisamente es entonces crear la estructura en Visual C# que nos va a proporcionar los formularios, las interfaces gráficas en las que el usuario va a interactuar para poder generar las diferentes acciones sobre lo que es el proyecto electrónico, que puede ser de muchos tipos. Como ya lo habíamos comentado, puede ser un proyecto electrónico, vamos a decir, de un elevador o de un estacionamiento automatizado o de una casa con controles de domótica, o vamos, un invernadero, etcétera, líneas de producción, lo que ustedes consideren. Pero sin embargo, esos aspectos físicos de operación de campo, como puede ser la casa domótica, los elevadores, la línea de producción, etcétera, son hardware que tiene que ser controlado por algo que tiene un programa de software que es el que le dice qué hacer. Esa parte va a estar interconectada a través de lo que es la tarjeta de control. En este caso puede ser un PLC, un PIC, un Arduino, y esa placa de control va a estar interconectada con una interfaz gráfica, ¿sí?, de Visual C#. En primera instancia vamos a crear una interfaz gráfica, y en esta primera entrega lo que vamos a hacer es usar esa interfaz gráfica para operar como línea de comando. Aunque es una interfaz gráfica, la vamos a desarrollar para que funcione, a configurar para que funcione como una interfaz de línea de comando, para que veamos los aspectos básicos de comunicación, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, usar una consola, escribir en una consola, leer en una consola, borrar, hacer alguna operación en la consola, y donde tenemos que declarar datos y ese tipo de cosas. Y ya después, posteriormente a eso, vamos a agregar a ese mismo proyecto formularios que son interfaces gráficas en donde podemos poner botones, controles, etcétera, para poder generar la interfaz gráfica de control. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener instalado el Visual Studio de Microsoft, que es el que nos va a servir para el desarrollo de este tipo de proyectos. El que yo tengo instalado en esta máquina es el Visual Studio 2019. De hecho, tengo instalada la versión gratuita, la versión Community, para hacer uso de esa prestación que nos otorga Microsoft para poder enseñar este tipo de interfaz. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer es crear un proyecto nuevo. No importa la versión que ustedes tengan de Visual Studio, ustedes pueden buscar y hay una zona que puede ser en esta parte o acá abajo o acá,
que les dice crear un proyecto. Y es a donde nos vamos a dirigir. Vamos a darle clic en donde dice crear un proyecto. Donde nos diga crear un proyecto, nos va a abrir varias interfaces. En este caso me abre todas estas formas de producción de interfaces, y me voy a ir directamente a buscar la estructura que me diga aplicación de Windows Form, o sea, una aplicación de formulario de Windows. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí dice aplicación de consola. Podría crearla porque ahorita vamos a trabajar en consola, pero lo que quiero es que en un proyecto completo multimedia, en un proyecto de aplicación gráfica, lo utilicemos como un proyecto de consola, porque de otro modo pues hacemos que la máquina haga parte de nuestro trabajo, y lo que necesitamos es comprender cómo debemos decirle a la máquina que queremos que trabaje. ¿Ok? Entonces vamos a buscar, aquí tenemos por ejemplo aplicación WPF, ¿sí? Azure, aplicación vacía, y entonces tenemos que buscar precisamente el tipo de aplicación que se llama aplicación Windows Forms. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la aplicación Windows Forms, en inglés normalmente aparece Application Windows Forms, y bueno, este es el que vamos a darle clic. A la mayoría no les va a entrar esta página, sino que los va a llevar directamente, cuando le den esto, los va a llevar aquí. Les va a llevar a donde tienen que ponerle el nombre de la consola. A ustedes les puede aparecer en la parte superior el selector del tipo de proyecto, y en la parte inferior esto, que es donde vamos a ponerle el nombre. El nombre al proyecto se lo vamos a poner en donde dice nombre del proyecto, no donde dice nombre de la solución. Al momento que yo escriba nombre del proyecto, automáticamente va a poner el mismo nombre en la solución. No ocurre al revés. Si ustedes le ponen el nombre aquí abajo, no les va a poner el mismo nombre del proyecto. Por eso es importante que pongamos este. Antes de poner ese nombre, tenemos que elegir aquí la ubicación de dónde vamos a guardar nuestro proyecto. En mi caso, tengo una carpeta que yo creé dentro de lo que es programación en Visual C# 2019, 1 y 7 ADIV11. En este caso voy a ir a modificarla porque quiero que sea 7IM11, ya que va a ser un proyecto para este grupo. Ok, aquí selecciono la carpeta, veo que tengo el 7ADIV11, y aquí voy a crear una nueva carpeta llamada 7IM11, que es este grupo. Esta carpeta es la carpeta en la que voy a estar trabajando los proyectos que veamos con ustedes. ¿Está claro? Esto lo estoy explicando para este grupo en particular, pero le sirve a cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto de este tipo, ¿sí? Ustedes simplemente eligen una carpeta, le ponen el nombre que ustedes quieran a la carpeta, la ruta en la que quieran guardarlo, y ahí seleccionan la carpeta. Entonces ven que ya quedó aquí dado de alta el grupo 7IM11, la carpeta que ustedes quieran la pueden poner aquí. El nombre que le vamos a poner a este primer proyecto es el proyecto Hola Mundo, para variar, porque vamos a empezar desde ahí, desde cero, para que podamos ver cómo va creciendo nuestro proyecto. Nuestro proyecto a lo largo de los videotutoriales va a ir creciendo hasta llegar a una interfaz funcional. ¿Ok? Otro de los detalles que tenemos que cuidar aquí antes de guardarlo es el framework. ¿Qué es el framework? Pues es la versión del marco de trabajo que vamos a utilizar, ¿sí?, dentro de nuestra computadora. Si ustedes tienen el 472, que es el que yo tengo instalado en esta máquina, es el más avanzado, pues lo pueden utilizar. Pero si no, pueden utilizar cualquiera de los anteriores. Y de hecho, si saben que esta aplicación va a ser utilizada por equipos más o menos obsoletos, o que ya sean, que sean viejitos, que tengan sistemas operativos anteriores, entonces no se vayan a las últimas versiones del framework. Elijan, por ejemplo, la 3.5, la 4, 4.5. Y esas versiones les van a permitir que sus aplicaciones funcionen en equipos anteriores. ¿Está claro?
En mi caso voy a dejar el estándar, que es el 472, es el más reciente, y le voy a dar crear. Vean que al momento que yo puse Hola Mundo aquí, también repitió el Hola Mundo acá. Aquí le doy crear, y en ese momento me va a generar una carpeta de trabajo con el nombre que yo le puse, que es Hola Mundo. Dentro de esa carpeta va a haber muchas carpetas. De hecho, voy a mostrarles lo que crea el proyecto. Aquí está el proyecto, ¿ok? Ahora, fíjense bien, me voy a ir al navegador para poderles mostrar realmente qué es lo que creó. Aquí voy a irme a D. En D voy a irme a programación en Visual C#. En programación en Visual C# me voy a ir a 2019-1. Observamos que aquí está la carpeta que creé 7IM11. Y dentro de 7IM11 está el proyecto Hola Mundo. Dentro de ese proyecto ya está toda una infraestructura creada con el acceso al proyecto, que es este que están aquí. El acceso tiene la extensión SLN. Hago la aclaración. En mi máquina pueden ver ustedes todo esto. Voy a poner el zoom para que lo puedan ver mejor. En mi máquina pueden ver ustedes todo esto porque yo le pedí que me mostrara los archivos del sistema y además que me muestre las extensiones de los archivos para que no haya, y los archivos ocultos incluso, para que no me oculte absolutamente nada. A mí me gusta ver cómo está todo, ¿sí? No me gusta que me oculte nada. Entonces aquí está el Hola Mundo SLN. Aquí tenemos el proyecto como tal Hola Mundo, y dentro de ese proyecto está toda la infraestructura de trabajo. Vamos a estar yendo y viniendo a esta área porque me interesa que vean cómo se estructura el área al momento que yo estructuro la carpeta de trabajo. Si nosotros queremos un ejecutable de nuestro proyecto, me voy a ir a Bin, me voy a ir a Debug, y resulta que aquí en Bin Debug, en cuanto cree yo una estructura, voy a tener un holamundo.exe. Esto quiere decir que ahí tengo un ejecutable de mi proyecto. Automáticamente lo genera. ¿Está claro? Bueno, regreso al proyecto. Vamos hacia el Visual Studio. Y ahora, en el Visual Studio, voy a identificar algunos componentes. Déjenme quitar el zoom para que la vista sea más agradable porque está demasiado, no me permite ver. Y entonces les comento rápidamente. La estructura de mi ventana es como cualquier otra ventana de desarrollo. Tiene su barra, incluso aquí debería haber una barra de título, no la hay, porque tratan de darle todo el área de la pantalla al área de trabajo. Entonces por eso no le ponen la barra de título, porque pues ya sabemos que estamos en Visual Studio, nada más tiene el icono aquí. Y bueno, esta es la barra de menús. En la barra de menús podemos encontrar todas las herramientas o el acceso a todas las herramientas del sistema. También tenemos una barra de herramientas que son las principales que se supone vamos a estar utilizando constantemente. Ahora, esto es en la parte superior. Más abajo tenemos hacia el lado izquierdo de la ventana tres solapas normales. Una es lo que es el explorador de servicios, o sea, los servicios a los que yo puedo accesar para el proyecto. Otros son los cuadros de herramientas. Estos cuadros de herramientas solo van a existir cuando haya formularios. O sea, ahorita por ejemplo, si yo me voy aquí me va a mostrar todas las estructuras gráficas que puedo utilizar en los formularios. ¿Por qué? Porque tengo un formulario activo que es este. Pero si yo no tuviera ningún formulario, no me iba a mostrar nada. Esto se los voy a demostrar en este momento. De entrada, cuando me crea este proyecto, voy a poner el zoom para que lo vean. De entrada, cuando me crea este proyecto, resulta que este proyecto me ofrece por default un formulario y una clase que se llama ProgramCS. En lo personal, a mí me desagrada trabajar con eso. Yo lo que hago en primera instancia es simplemente agarro esto que me ofrece y le digo eliminar. Muchas gracias, no. Punto. ¿Por qué? Porque ahí tiene una estructura definida que
con ciertas características, yo prefiero arrancar desde cero los proyectos y poner todo lo que voy a utilizar dentro de las áreas de trabajo que a mí me interesa. Program CS es lo mismo, es la clase principal para este proyecto y yo le digo muchas gracias, no. Entonces lo elimino, le digo aceptar y vean que ya me quedé y ya no tengo formulario. No tengo ni formulario ni clase. De hecho se quedó mi proyecto vacío. Si yo le doy clic aquí en el cuadro de herramientas, si permite un momento, vean que ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque no tengo ningún contenedor gráfico que me permita utilizar herramientas, entonces no me las ofrece. Muy bien, observen aquí que lo que es el explorador de soluciones, ¿sí?, me ofrece la solución, me ofrece el hola mundo y me ofrece las propiedades, ¿sí?, referencias y la configuración de la aplicación. Aquí podemos estar trabajando con varias de estas estructuras, incluso si trabajamos algo que llamamos resource, recursos. Yo en lo personal no me gusta trabajar los resources o recursos. ¿Por qué no me gusta trabajar los resources o recursos? Simplemente porque tengo el detalle de que me ocupa doble memoria. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo incorporar imágenes, ¿sí?, a mi proyecto, en donde las puedo incorporar a una carpeta específica y utilizarlas desde ahí y no tener que utilizarlas desde el recurso, porque entonces las voy a tener almacenadas en la carpeta de imágenes y aparte en la carpeta de recursos. Entonces es un doble consumo de memoria, se hace más pesado. Continuamos. Verifico, ok. Bien, ahora fíjense bien, cuando nosotros ya tenemos este contenedor de proyecto creado, estábamos analizando las estructuras que tiene este contenedor. Y las estructuras que les decía incluso de la ventana es la barra de títulos, la barra de herramientas, el explorador de servicios, que es una solapa. Si ustedes le dan clic aquí lo abre y si le dan clic aquí lo cierra. Si le dan clic aquí lo abre, si le dan clic aquí lo cierra. Si le dan clic aquí, lo abre. Si le dan clic acá, lo cierra. Entonces, ¿sí? De este lado hay una barra. Hay una barrita, de hecho no se alcanza a ver. Ok, déjenme mover un poquito esto para que lo puedan ver. Ahí sí se ve. Entonces decíamos, de este lado, le dan clic, lo abre y aquí lo cierra. Aquí lo abre y aquí lo cierra. Y lo mismo aquí. Lo abre aquí y lo cierra, ¿vale? Voy a maximizar porque de todos modos esa parte casi no la vamos a utilizar ahorita, entonces creo que ahí prefiero que se vea el área de trabajo lo más grande posible, ¿vale? En la parte inferior aparece la opción de salida. Esta opción de salida es donde se va a mostrar todo lo que nosotros vayamos haciendo en el programa. Incluso si tenemos errores, aquí los va a mostrar. Acuérdense que en la programación hay dos tipos de errores. El error sintáctico, que es un error provocado por nosotros por equivocación en teclas. Bueno, de hecho los dos son provocados por nosotros, ¿sí? El error sintáctico es porque me equivoqué al teclear, tecleé mal. Y entonces ese es un error sintáctico. La sintaxis que utilicé no es la correcta. Y el otro es el error semántico. Esto es, yo quería escribir A igual a B más C y escribí A igual a B menos C. Y entonces el resultado es totalmente diferente. Funciona así, me calcula la operación sí, pero el resultado que yo quería no es. ¿Por qué? Porque me equivoqué en el operador o en un orden de operación, etcétera. Sí me va a arrojar un resultado, pero ese resultado es erróneo. O sea, la máquina no va a encontrar error en los semánticos, los errores semánticos no los detecta la máquina porque no sabe realmente qué es lo que tú querías hacer en ella. Entonces ella cree que tú querías restar y tú tenías en mente sumar. Entonces pues, la verdad es que para la computadora es lo mismo restar que sumar, hace la operación y te arroja un resultado, pero en realidad no es el resultado que tú querías. Entonces los errores semánticos son errores mucho más difíciles de corregir
que los errores sintácticos. Los sintácticos te los muestra el propio programa, los semánticos no. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende? Entonces, luego tenemos que abajo de lo que es el explorador de soluciones, aquí se van a reflejar todas las carpetas de nuestro proyecto. Aquí abajo me marca las propiedades, ¿sí? Las propiedades que son precisamente donde puedo configurar cada uno de los objetos que yo vaya a trabajar en mi presentación. Recuerden que como es una interfaz gráfica, una interfaz visual, resulta que se basa esencialmente en la programación orientada a objetos. Y entonces, va a estar trabajando siempre clases y objetos. ¿Sí queda claro con esto? Muy bien. Voy a quitar el zoom para que comencemos al desarrollo de nuestro proyecto. Bien. Para poder trabajar cualquier proyecto y acomodarlo y estructurarlo lo mejor posible, resulta que nuestro proyecto lo vamos a desarrollar, lo vamos a estructurar en carpetas en donde vamos a almacenar diferentes recursos para el mismo. ¿Ok? Las carpetas que vamos a agregar, las vamos a agregar dentro del área de trabajo Hola Mundo. Simplemente lo que tengo que hacer es darle clic y voy a darle clic con el botón derecho. Aquí en el área, en la solapa de agregar, me abre la opción de agregar una nueva carpeta. ¿Sí? Estoy tratando de mostrarlo de esa manera para que sea muy claro en el video y lo puedan seguir. Voy a quitar el zoom para que podamos verlo de nueva cuenta, pero ya sin el efecto del zoom, y vean cómo se ve ya en tamaño real. Decíamos, en Hola Mundo le doy clic, me abre la opción de agregar. Dentro de agregar me abre la opción de nueva carpeta, y dentro de nueva carpeta voy a crear las carpetas básicas. La primera carpeta que voy a crear aquí va a ser una carpeta que le voy a llamar archivos. ¿Qué es lo que yo pongo dentro de esa carpeta de archivos? Pongo archivos de texto, esencialmente archivos de texto que voy a utilizar para dar instrucciones al usuario dentro del propio programa de qué es lo que hace una interfaz, cómo funciona. Es como un manual de operación del propio sistema, ¿sí? Pueden llamarle archivos, pueden llamarle textos, y a lo mejor probablemente valdría la pena que lo pusiéramos identificado como textos. Vamos a hacer ese cambio, textos. No importa el nombre de la carpeta, lo que sí importa es que ustedes entiendan qué hay dentro de ella. ¿Está claro? La siguiente carpeta que voy a crear es la carpeta, clases. ¿Qué es la carpeta clases? La carpeta clases es la carpeta donde se van a guardar las áreas en las que voy a programar. Son los textos de programación del sistema y se llama clases. Ahí va a estar mi clase principal, ahí van a estar otras clases, ¿sí? Por ejemplo, la clase de conexiones a una base de datos, la clase de consultas, etc. Ahí en esa carpeta clases es donde voy a estar almacenando los procedimientos, ¿sí?, de control, de procedimientos software de control, de mis interfaces, de todo mi proyecto. ¿Está claro? Nos vamos a la siguiente, y la siguiente carpeta que voy a agregar es la carpeta donde voy a poner todas las estructuras gráficas de mi proyecto. Bueno, las estructuras de interfaces gráficas del proyecto, y le voy a poner, por ejemplo, formularios. Los formularios son esas cajas o estructuras gráficas en donde puedo meter todos los objetos visuales para que puedan interactuar con el usuario. ¿Sí se entiende? Ahora, ojo, yo ponga como ponga las carpetas o en el orden que las ponga, la máquina va a estructurarlas en orden alfabético.
Vean que ya aquí lo puso clases, formularios, textos. Voy ahora a poner base de datos o bases de datos. Siempre pongan atención aquí. Voy a poner bases, datos. Vean que no pongo espacios, ni guiones, ni nada. Simplemente pongo los nombres completos y corridos. Por norma internacional y por facilidad de programación, se recomienda que no se utilicen caracteres especiales en los nombres. Podemos utilizar algo que se llama notación camello, que lo vamos a utilizar más adelante cuando hagamos la declaración de variables, o de procesos. Pero en las carpetas normalmente yo lo que hago es que las pongo en mayúsculas y todas sin caracteres especiales, ni espacios, ni guiones, ni nada. Y las palabras juntas. Otra carpeta que vamos a agregar aquí es la carpeta de imágenes. Si estoy hablando de un proyecto que va a tener una interfaz visual, pues lo menos que debo de hacer es tener un área en donde guarde las imágenes que voy a estar utilizando para eso, ¿ok? Entonces, es importante tener una estructura perfectamente definida. Ahora, la siguiente es la carpeta de, por ejemplo, videos. Esto quiere decir que yo en un proyecto multimedia puedo incluso poner un video tutorial de cómo funciona algo, o poner una imagen en movimiento, poner un video, etcétera, que corresponde a lo que tengo que estar trabajando en el sistema. ¿Ok? También, para darle mayor ambientación a este esquema, también puedo agregar una carpeta que sea la carpeta de sonidos. Bien, hasta ahorita, ¿cuántas carpetas llevamos? 7. Esas son las carpetas fundamentales de lo que son los proyectos multimedia. Pero hasta aquí todavía no tengo interfaces electrónicas. Otras estructuras que voy a meter para que este proyecto multimedia se transforme en un proyecto de actuación en campo, actuación de control electrónico, es un proyecto de mecatrónica, vamos a decir en pocas palabras, es precisamente carpetas que tienen que ver con el control electrónico. Voy a agregar aquí una carpeta que se llama Arduino. Esto quiere decir que dentro de esa carpeta puedo tener los sketches, ¿sí?, de Arduino para el control electrónico en campo. Vamos a suponer que de pronto no solo trabajo con Arduino, sino que a lo mejor programo un PIC para control. Entonces aquí pongo una carpeta llamada PIC. Sí, compañera. ¿A qué se refiere cuando dice Sketch? Sketch es el programita de control de la placa Arduino. ¿Sí? Se llama, lo que pasa es que la interfaz de programación de Arduino genera estructuras lógicas de programación que se almacenan dentro de la memoria de tu tarjeta Arduino y se llaman Sketch. ¿Sí? Muy bien. Ahora, después de los PICs, entonces tenemos también PLCs, ¿por qué no? También aquí podemos controlar PLCs. ¿Sí? O sea, ¿por qué les digo que podemos controlarlo? Muy simple, porque PLC se comunica con la computadora, a través del puerto serial. O sea, tú puedes conectar un PLC a través de puerto serial a cualquier interfaz de control. Lo mismo puedes hacer con un PIC, lo mismo puedes hacer con Arduino. De hecho, se conectan de lo que es la interfaz visual a las placas de control a través de un PIC, de un puerto. ¿Cuál puerto? Normalmente el puerto serial. Sabemos que podemos también utilizar puertos paralelos y sí tiene el control el Visual C# para eso, pero el que más utilizamos, el más utilizado mundialmente es el
el puerto serial. ¿Está claro? De hecho, aparecen como COM, COM1, COM2, COM3, COM7, COM9, etc. Sí, compañero. La placa de control que vamos a utilizar va a ser para transmitirle el programa de aquí de a la electrónica. Ajá. ¿Lo convierte en automático o nosotros? No entiendo la pregunta de lo convierte en automático. Sí, o sea, me refiero aquí el programa que nosotros vamos a hacer aquí. Sí. Para trasladárselo a la placa de control. Sí, más fuerte tu palabra, más fuerte tu pregunta, por favor. A ver, mi pregunta es, cuando nosotros realizamos nuestro programa de Visual Chat, Sí. tenemos que configurar nosotros el puerto, los puertos, o más bien la transmisión de esos datos para conectar a la placa de control. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿la placa de control también tenemos que configurarla para que se pueda conectar al programa o directamente el programa te lo... No, tanto Visual C# ya tiene las bibliotecas para la comunicación serial, ¿sí? Que simplemente se conoce como Serial Port. Tú pones el Serial Port en tu proyecto para comunicarte hacia el puerto serial. También Arduino lo que hace es leer el puerto serial, verificar qué datos recibió del puerto serial, analizarlos, traducirlos y ejecutarlos. O sea, entonces eso lo hace la placa de control. La placa y el Visual. El Visual escribe en el puerto serial y la placa lee el puerto serial. De hecho, en el primer video que les puse sobre esto, ahí explico esa situación, de que en la placa, en lo que es la estructura visual, se genera, un mandato, ¿sí? Y ese mandato se va a lo que es el intérprete de tu placa de control, que puede ser, por ejemplo, Arduino. Arduino recibe esa señal y la traduce en señales que manda a sus puertos para control electrónico. De hecho, eso está en el primer video. Ahí sí les recomiendo que lo vean porque ahí explica todo ese proceso. ¿Vale? Sí, compañero. Entonces, en la placa Arduino la vamos a asignar por medio de código. La placa Arduino se asigna por medio de un puerto serial. La placa Arduino se conecta a la computadora y la computadora le asigna un puerto serial, ejemplo COM7, y entonces tú en el Visual C# le configuras que trabaje la comunicación con el COM7. Y entonces eso manda la señal del puerto serial al COM7 para que lo pueda interpretar Arduino. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces aquí ya tenemos la interfaz completa del proyecto, ya incluso con componentes electrónicos. Vean que en total estamos trabajando 10 carpetas. Independientemente de que las vayamos a utilizar o no para este proceso de desarrollo de proyectos, les voy a pedir que se acostumbren a trabajar estas 10 tarjetas, estas 10 carpetas, en todos sus proyectos. Pues esa es la base. Esa es la base, esta es la estructura básica de desarrollo. Donde está fundamentado. Ahí va a estar todas las estructuras, todos los recursos que ustedes vayan a utilizar van a estar dentro de esas carpetas. De tal manera que todo lo vamos a ir jalando desde ahí, de algún modo, para utilizarlo en donde lo requerimos. ¿Está claro? Sí. ¿Hasta ahí dudas? Ok, decíamos que este proyecto es un proyecto visual, pero ahorita, para que empecemos a trabajar la estructura de programación básica, lo voy a trabajar como un proyecto de consola. Para eso voy a irme directamente aquí a donde dice Hola Mundo. Voy a dar un clic con el botón derecho sobre Hola Mundo y me voy a ir a donde dice Propiedades. Para que ustedes repliquen este ejercicio, tienen que hacer exactamente lo mismo. Si no, no va a funcionar. ¿Está claro? Si se dan cuenta, aquí me ofrece la interfaz de configuración y la primera es la de aplicación, que es la que me interesa ver ahorita. Una de las estructuras que tenemos que ver, aquí me aparece el nombre del ensamblado Hola Mundo, ¿sí? El espacio de nombres, ¿sí? Predeterminado Hola Mundo. Nosotros trabajamos dentro del proyecto siempre
en esta estructura. Esta estructura es la que me dice qué lenguaje estoy utilizando. En este caso, si ven aquí, es un C#. Voy a poner el zoom para que lo vean. Si lo ven, aquí tiene un C#. Quiere decir que estoy trabajando en C#. Y esto se llama espacio de nombres. O sea, el espacio de nombres es nuestro espacio de trabajo para este proyecto. ¿Sí queda claro? Muy bien, quito el zoom para regresar al trabajo normal. En esta parte me permite incluso cambiar el framework. Aquí está el que les había mostrado hace rato. Me permite cambiarlo. Obviamente voy a dejar el que tiene por default, pero además me ofrece la opción del tipo de salida, y esto es fundamental. El tipo de salida aquí me dice aplicación Windows. ¿Sí lo ven? Sí. Pero si yo le doy clic, me ofrece la opción de generar una aplicación de consola o de generar una biblioteca de clases. Una biblioteca es un programa que no tiene un acceso directo como los que tenemos, pero que se agregan a través de un using a mis programas para que hagan una actividad específica. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con aplicación de Windows o con aplicación de consola. La aplicación de consola es la que me permite dar instrucciones a esa ventana negra que le llamamos ventana de comandos, que es la consola precisamente. Le voy a activar ahorita la aplicación de consola. Ya que activé la aplicación de consola, simplemente aquí cierro, no necesito ni decirle guardar ni nada, ya quedó configurada la aplicación de consola. Ahora, lo que voy a hacer ahora es crear una clase, porque todo lo que yo vaya a programar tiene que estar en clases. Y entonces, aquí en clase voy a crear una clase. Le doy un clic con el botón derecho, le voy a decir agregar, y en agregar me voy a ir hasta aquí donde dice clase. Le doy clic, me abre la ventana para la creación de clases. Tengo que verificar que sea una clase, la que esté seleccionada, una clase de C# y le voy a poner nombre. Les recomiendo que siempre iniciemos con algo. De hecho, esto es una forma de iniciar de una manera más o menos estructurada, aunque es una programación orientada a objetos en donde se supone que la estructura no es necesaria, pero créanme que para el mantenimiento de los sistemas vale la pena estructurar lo más posible el proyecto, porque después cuando queremos darle mantenimiento nos ponemos a buscar por todos lados y nos llevamos más tiempo buscando que corrigiendo. Entonces aquí le vamos a poner clase inicial. Esto quiere decir que ahí es la clase donde comienza todo, clase inicial. Entonces simplemente le digo agregar y vean que me va a agregar aquí esta clase. Vean que en esta clase me aparecen ya la incorporación de librerías que ya están programadas. Voy a poner un zoom para que lo podamos analizar. Estas librerías se agregan a través del comando using. Me agrega el using system, me agrega el using system collection generic, me agrega el using system link, me agrega el using system text, me agrega el using system trading task. Sin embargo, la parte de trabajo que nos interesa es la parte que va a estar dentro de nuestro espacio de nombres, hola mundo, las clases que voy a tener ahí, y vean que me agregó una clase que fue la que yo creé, llamada clase inicial. Quiere decir que dentro de ella es donde debo de empezar a trabajar. Ahí voy a agregar primero una estructura, pongan atención, esa estructura que voy a agregar es una estructura que voy a agregar entre paréntesis cuadrados. No la voy a ocupar ahorita, pero no importa, hay que acostumbrarse a ponerla. Entonces vamos a poner la estructura StatThread. Esto es el estado de los hilos, para que la máquina pueda trabajar multihilos, para que pueda agregar
archivos multimedia, archivos de sonido, los procesos, sin que se obstruya la operación de la máquina. ¿Sí, compañero? ¿No hay dudas? Bueno, seguimos. Después del stat triad, vamos a agregar, ¿sí?, un procedimiento público. Vean que aquí está public. Simplemente dejo que la máquina lo escriba public. Cuando yo utilizo lo que la máquina me ofrece, obviamente no me puedo equivocar. Si yo lo escribo todo, resulta que puedo generar un error de escritura. Bueno, después estoy diciendo que es un procedimiento público. ¿Por qué me interesa que sea público? Porque es un procedimiento general el que voy a crear ahorita. Puede ser público, puede ser privado o puede ser protected. Les aclaro, el procedimiento público lo podemos utilizar desde cualquier parte de nuestro proyecto. Ese es el alcance del proceso. Ese es un proyecto, un proceso. Ahora, el público lo puedo utilizar desde cualquier parte del proyecto. El protected solo lo voy a poder utilizar en esta clase o en sus clases derivadas de él, ¿sí? En esa clase o en las clases que se derivan de él, el protected. Y si lo pongo como private, privado, ¿sí?, se escribe private, ¿sí? Si lo pongo como privado, solo lo voy a poder utilizar dentro de esta clase, de ninguna otra, ni de clases derivadas ni de otras clases. Esa es la diferencia en el alcance de los tres tipos que existen. Lo mismo funciona para variables que para procedimientos. Tenemos public, private y protected. ¿Está claro? Bien. Ahora, este proceso que estoy creando va a ser el proceso principal de mi programa. Por tanto, de hecho va a ser también para que opere como debe de ser static, ¿sí? Es un proceso estático, ¿ok? Y además, ¿sí?, va a poder intercambiar o no cualquier tipo de información. Por eso va a ser void. ¿Está claro? Simplemente abrimos, cerramos paréntesis, abro y cierro llaves que le indican a la máquina qué es lo que déjenme quitar el acento, le indican a la máquina qué es lo que va a ejecutar, en dónde inicia y en dónde termina, y en este momento tengo ya el proceso principal que se llama precisamente me faltó un único detalle que me faltó aquí, es ¿cómo se llama? Porque por eso me está pegando de brincos la máquina, me está diciendo hay error. ¿Por qué? Porque no le puse cómo se llama. Entonces tenemos que ponerle nombre al proyecto, al proceso. En este caso el programa principal siempre va a empezar con la M mayúscula y se va a llamar main. Y esto es el proceso principal. Vean que en este momento ya está listo para funcionar. Ahora, como yo lo que quiero es trabajar consola, lo que voy a hacer es crear una instrucción que lea en consola, ¿ok? Observen, voy a poner console, ahí está la consola, punto readkey. Esto lo voy a hacer a propósito para que veamos que aunque todavía no hace absolutamente nada, ya está funcionando. Observen, siempre las instrucciones normales van a terminar con punto y coma. Solo algunas instrucciones de ciclos y de procesos, como este caso, no tiene punto y coma. Pero de ahí en fuera todo lo demás va a tener punto y coma. Voy a quitar el zoom para que veamos el funcionamiento del sistema. Observen, voy a dar clic aquí en este triangulito verde que va a ejecutar el proceso. Y vean que en este momento de hecho compila la solución y me va a abrir una consola. ¿Qué hace? Nada, porque no le he dicho que haga nada, pero ahí está la consola esperando a que yo le dé enter para que se quite.
Vean que aquí me está ya reportando que está trabajando, que está utilizando memoria, los eventos. Aquí abajo, si hubiera habido error, me hubiera puesto errores, etcétera. Entonces simplemente voy a cerrar. Voy a ir ahora al navegador de archivos para que veamos la estructura que me está creando dentro de mi proyecto. ¿Se acuerdan que esta carpeta la analizamos? Vean dentro de Hola Mundo y esta estructura hasta aquí sigue igual. Esta ya la habíamos visto. Sin embargo, si yo me voy adentro de esta carpeta, resulta que, ojo, aquí tengo la carpeta Arduino, base de datos, clases, formularios, imágenes, sonidos, textos y videos. Vean que aquí me puso todo lo que yo creé en el proyecto. Ahora, les dije que si nos íbamos al bin, resulta que aquí tengo una carpeta que se llama Release y una carpeta que se llama Debug. Aquí en Release, por ejemplo, todavía no me crea nada, a menos que yo le pida al sistema que cree un instalador. Entonces, si yo le pido que cree un instalador de mi sistema, entonces me va a crear en Release el instalador. Ahora, si no, aquí en bin, en Debug, resulta que aquí tengo un Hola Mundo ejecutable. Aquí lo tienen. Este Hola Mundo ejecutable lo voy a copiar, lo voy a pegar directamente en el escritorio fuera del proyecto y de todo. Aquí lo tienen. Y ahora le voy a dar un doble clic. Ahí está. ¿Ok? Está ejecutable. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con la estructura del Visual Studio. Está trabajando lo independiente como un archivo ejecutable. ¿Está claro? Lo voy a quitar de aquí porque no me gusta tener sucio mi escritorio. Eso es importante y se los digo. Si ustedes no tienen iconos en el escritorio, el arranque de su computadora va a ser siempre mucho más rápido. ¿Está claro? Pues entonces ya vimos los cambios que hizo dentro de la carpeta. Es importante que estructuren de esta manera. Les hago una aclaración. No es lo mismo que yo haga, por ejemplo, aquí. Voy a agregar una clase. Y le voy a poner a la clase, ¿sí? Prueba inicial, para que veamos las diferencias. Ok. Vean que me agregó la clase. Voy a poner el zoom para que se vea. Vean que me agregó la clase fuera de las carpetas. Puedo agarrar y migrar esta y arrastrarla hacia acá. Pero ojo, eso me va a provocar ciertos problemas de incompatibilidad. No se vale. Por eso les pido que borren el formulario, la clase, y que empiecen a crear lo que ocupen dentro de sus carpetas, para que no haya problemas de compatibilidad de las diferentes estructuras. Aquí simplemente esta la voy a eliminar, no me interesa, nada más quería que vieran cómo la iba a poner fuera de las carpetas. ¿Está claro? Imagínense, si teniendo organizado por carpetas, de pronto en un proyecto más o menos grande, es complicado localizar alguna estructura, imagínense si ustedes agarran y ponen todo en la raíz sin hacer las carpetas, y todo lo revuelven, imágenes, textos, formularios, no, hombre, se vuelve un caos. Por eso es importante que estructuremos por carpetas. ¿Está claro? Bueno, ya está. Ahora lo que voy a hacer es mandar un saludo en la consola. Simplemente le voy a decir console. Como voy a utilizar la consola, tengo que avisarle que es console. Voy a poner el zoom porque ya sé que me están viendo diciendo no se ve. Entonces pongo el zoom para que sea más fácil. Entonces aquí está, console. Y esto me está diciendo ¿qué vas a hacer? Entonces le voy a escribir write. Puedo utilizar dos estructuras de write. El write, que me escribe y me deja el cursor al final de lo que escribí, y el write line, que me escribe y me salta el cursor al siguiente lugar, a la siguiente línea de donde escribí. Entonces voy a utilizar el write line
para que de una vez me salte el renglón. Y aquí en WriteLine simplemente voy a poner un paréntesis que abre y cierra, y como voy a trabajar un texto que va a decir hola mundo, simplemente le voy a poner aquí las comillas y voy a poner hola mundo. Esto no es una variable, es un simple texto. Termino con punto y coma y queda listo. Voy a ejecutarlo y vamos a ver qué me arroja de resultado. Al ejecutarlo ahí me pone hola mundo. Ya por lo menos sabemos que la computadora o en este proyecto ya sabe saludar. ¿Sí queda claro? Tenemos entonces que crear otras estructuras. Vamos ahora a regresar al proyecto y aquí en el proyecto lo que voy a hacer enseguida es solicitar el nombre del usuario. Entonces le voy a pedir console con minúsculas, bueno, es mayúscula minúsculas. De hecho aquí se los ofrece, les decía, para no equivocarse, utilizo este. Con un doble clic me lo pone. Y luego le pongo punto. Observen, si está correcto lo que estoy escribiendo, me lo va a poner en ese color azulito, o en este color rojo si es un texto, o en color negro si es una instrucción. ¿Me explico? Y entonces ahí le voy a poner console WriteLine. Otra vez lo selecciono y entonces abro paréntesis y le voy a poner aquí cuál es tu nombre. Y yo sé que me van a decir, faltaron los signos de interrogación. Se los ponemos, o sea, no hay problema. ¿Sale? ¿Perdón? ¿Ese es un programa con Visual C? No, ese es un programa con Visual C#. Pero bueno, como para es en línea de comando, es en consola. Estoy trabajando consola, es lo que estoy explicando desde hace rato. Estoy trabajando ahorita consola para ver nada más las estructuras básicas de comunicación. Es casi idéntico. Es casi idéntico. De hecho, al final de cuentas, Java en donde comenzó siendo programado en lenguaje C. Entonces, obviamente, la raíz que trae es C. Sí. Usted dijo que si la palabra estaba correcta se cambiaba de color, pero estoy viendo aquí que para el main, en WriteLine y en JavaScript se queda en negro a pesar de que está bien. Y te lo pone rojo, abajito. No, o sea, solo está con los fondos. Bueno, habría que checar, pero si te está funcionando, pues no hay problema. Tú no te preocupes. Ahora, seguimos con esto y me dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Pero qué necesito para poder saber el nombre? O para que la computadora sepa su nombre, o el nombre del usuario más bien. Pues necesito un área, una caja donde guarde el nombre del usuario. Esto es una variable. Una variable que almacene varios caracteres. Una variable normal podría ser una variable char, pero una variable char almacena un solo carácter. Entonces obviamente tengo que declarar una variable de tipo string. ¿Qué es string? String es una variable de tipo cadena de caracteres, ¿sí? Y entonces esa cadena de caracteres le voy a poner nombre, y quiere decir nombre nada más, y quiere decir que estoy trabajando con una variable llamada nombre. Ahora voy a aprovechar de una vez para hacer algo que se conoce como inicialización de la variable. Esto es, voy a asegurarme que lo que está dentro de la variable, ¿sí?, no sea algo que me afecte en el programa. Existen dos formas de hacerlo. Una, primero declaro la variable, y la otra, primero declaro la variable y luego la inicializo. Por ejemplo, nombre. Observen que aquí ya me pone la variable lista para trabajar. De una vez aprovecho para explicarles. Si me pone subrayado con esta línea ondulada verde, quiere decir que el nombre, o sea que esa variable, todavía no ha sido utilizada en mi proyecto. Ya la declaré, pero no la he usado. ¿Ok? Bueno, vean que aquí estoy haciendo lo mismo, estoy inicializando, pero voy a regresar a la estructura que tenía anteriormente. Observen, simplemente lo que hago es borrar
esta parte, porque en el mismo renglón yo puedo declarar la variable e inicializarla. ¿Sí queda claro? Ahí estoy declarando la variable e inicializándola. Ahora voy a utilizar esta variable, nombre, pero le voy a pedir a la máquina que lea desde consola, console.read, pero le voy a pedir que lea toda la línea, porque no sé si el usuario va a poner su nombre, Genaro, o va a poner su nombre completo, ¿sí? Genaro Rodríguez Ortega. Entonces le voy a pedir que lea toda la línea, pero les voy a pedir que lea toda la línea y que la asigne a la variable llamada nombre. Si se dan cuenta, en el momento que ya puse este nombre aquí, me quitó el subrayado verde de aquí, porque ya estoy utilizando la variable. Entonces, hay veces que declaramos muchas variables que no las utilizamos totalmente, y entonces nos dice el sistema, oye, estás declarando, utilizando memoria o apartando memoria en variables que no estás utilizando. Entonces ustedes ya pueden eliminar esas variables que no están utilizando, porque realmente para el sistema no sirve. Ahora le voy a pedir que me salude, pero ya personalmente. Le voy a pedir console punto, y le voy a poner aquí un write line, ¿sí? Y en ese write line lo que voy a agregar es hola, pero le voy a dejar un espacio para separarlo del contenido de la variable que voy a agregar aquí. Y le voy a poner aquí más el contenido de la variable, que es nombre. Y le voy a poner su punto y coma. Vean que es casi idéntico a lo que programan en Java. Pero, vamos, esta es la estructura C#. Vamos a ejecutarlo para ver qué ocurre. Y nos damos cuenta de que dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Voy a escribir mi nombre completo. Gerardo Rafael Valencia, y le voy a dar enter. Y me dice, hola, Gerardo Rafael Valencia. Ahora ya sabe saludar en forma personalizada. Le doy enter, ¿sí? Y se acabó. Sí. Pues aquí el objeto sería la clase inicial. El objeto sería la clase, sí. No, la clase es la clase. La clase es como la planilla. Así es. La clase es una, como tú lo dices, es como el molde con el que vas a crear el objeto. Dentro de la clase estoy metiendo un procedimiento. No estoy creando ahorita objetos, estoy trabajando procedimientos. Los objetos, a ver jóvenes, si se acuerdan, los objetos se estructuran por su identificador, sus atributos, que son sus características, y sus métodos o procedimientos. Ahorita solo estoy usando un procedimiento, no estoy usando un objeto. Va a guardar ¿El nombre? el nombre. Ajá. Sí. String es una cadena de caracteres que se guarda o que identifica una dirección de memoria donde se va a guardar lo que tú escribas como usuario. ¿Sí queda claro? Ahorita voy a suspender la grabación aquí, ya es tiempo, y vamos a continuar en la siguiente clase.